Hola queridísimo curso, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad corresponde estudiar un resumen o síntesis de la unidad 1, que si se recuerdan se llama Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad, pero principalmente estaremos estudiando el boom latinoamericano y el realismo mágico. Así que pónganse cómodos y cómodas y pongan atención. En esta primera parte del video vamos a estudiar lo que es el boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió entre las décadas de los 60 y 70. Este movimiento consistió en un despertar de la narrativa del continente que alcanzó la difusión de sus obras al extranjero. Este movimiento tiene como contexto la agitación ideológica y los diversos gobiernos autoritarios que se vivieron en distintos países del continente. Lo más probable es que se estén preguntando, pero profesor, ¿qué tiene que ver esto con el título de la unidad? Y tiene todo que ver, porque precisamente esta unidad se trata de escritores y literatura latinoamericana, y sobre cómo esta literatura ha influido en la sociedad. La idea es que ustedes también puedan ir reflexionando sobre el por qué es importante el boom latinoamericano en la literatura. Así que nuevamente los y las invito a que estudien detenidamente este material que hice para ustedes con mucho cariño. Y tengan presente que de verdad es con mucho cariño porque toma mucho tiempo hacer este tipo de videos. Continuemos. El contexto del año 1959 está marcado por la Guerra Fría y la Revolución Cubana, que desencadenó en una frustrada intervención de Estados Unidos. Como yo sé que ustedes son estudiantes muy aplicados, conocen a la perfección lo que es la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Estos hechos lograron que la población tomara conciencia sobre su estado social, su poder y sus raíces. Es por ello que su creación literaria busca exaltar, defender y perpetuar su cultura, al mismo tiempo que buscaba denunciar en la que se encontraban a través de una escritura experimental. Debido a estos hechos que se mencionan, la gente se empieza a dar cuenta cuánto valen y cuán importantes son sus raíces y su cultura. Recuerden también que por estos años, en América Latina principalmente, se empiezan a gestar las primeras dictaduras. Por lo tanto, la mentalidad de la gente también va cambiando y se va adecuando al contexto que se está viviendo. A continuación, veremos las características más importantes del boom latinoamericano. Primero, este tipo de literatura que se generaba en esta época era identitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esta literatura es propia de los autores, es decir, su inspiración no viene de autores extranjeros, sino que del ambiente americano y su propia cultura. Por lo general, la mayoría de los autores o escritores de principalmente Latinoamérica tienden a buscar en el extranjero ciertos modelos de imitación en los cuales se basan para escribir sus libros. Pero esto no pasa durante el boom latinoamericano, puesto que los escritores y escritoras de esa época empiezan a fijarse en su propio entorno para escribir. Segundo, se podría decir que la literatura de este periodo es experimental, pues los autores latinoamericanos decidieron romper la estructura narrativa y jugar con ella. De esta forma, hay relatos que no se leen de forma lineal o con juegos de palabras que cambian la experiencia lectora. Como ejemplo de esto puede ser el libro Rayuela de Julio Cortázar o el mismo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. E incluso también el que ustedes ya leyeron, Crónica de una muerte anunciada. Tercero, y muy importante, es el realismo mágico, que también vamos a estudiar más a fondo. Pero, a grandes rasgos, este género de literatura fue empleado por los autores del boom para dar a conocer sus sentimientos respecto a la realidad turbulenta en la que se encontraban. Y por realidad turbulenta se refiere a las dictaduras. El realismo mágico se basa en un juego entre la realidad y la fantasía, y fue inaugurada por Gabriel García Márquez con la obra 100 años de soledad. Cuarto, el boom latinoamericano se caracteriza por el uso de simbolismos. En las distintas obras pertenecientes al boom
se pueden apreciar elementos que buscan dar cuenta de aspectos de la cultura latinoamericana. Por ejemplo, un rosario es símbolo de la religión católica. Y por último, como ya había mencionado anteriormente, en el boom se empiezan a ocupar escenarios latinoamericanos. Los autores, al querer plasmar el sentir y la realidad de sus países, las historias transcurren en espacios del continente. Ahora veremos algunos de los autores y obras más importantes del boom latinoamericano. Gabriel García Márquez es el escritor más representativo del realismo mágico. Entre sus obras se encuentran Cien años de soledad y El amor en los tiempos de cólera. Julio Cortázar es el escritor que inaugura el boom con su novela Rayuela. José Donoso, en sus obras, retrata la decadencia de la sociedad chilena y las diferencias entre las clases sociales. Entre sus obras se encuentra Coronación y Casa de Campo. Y Juan Rulfo, que en su única novela Pedro Páramo demuestra a través de diversos simbolismos sobre la muerte, tema muy importante en la cultura mexicana. ¿Han visto la película Coco? Ahí se refleja muy bien lo importante de la muerte para los mexicanos. Ahora continuaremos con el siguiente tema, que es el realismo mágico. Si se recuerdan, dije más adelante que una de las características muy importantes del boom latinoamericano era precisamente el realismo mágico. Pero díganme ustedes, ¿qué imaginan al escuchar la palabra o la frase realismo mágico? Igual es algo como súper loco, porque si se dan cuenta la palabra realismo hace referencia a la realidad, en cambio la palabra mágico hace referencia a algo totalmente opuesto. Entonces, ¿cómo relacionamos ambos conceptos dentro de una misma frase? Eso es lo que vamos a ver a continuación. En términos generales, ¿qué debes saber sobre el realismo mágico? Lo que debes saber es que el término fue acuñado en 1925 por Franz Roh, quien lo utilizó para describir un movimiento pictórico que incorporaba aspectos mágicos a la realidad. Esto en contraposición al surrealismo, que se centraba más en lo onírico, psicológico e inconsciente. También deben saber que, más adelante, Arturo Uslar Pietri utilizó el término para referirse a una nueva tendencia en la literatura hispanoamericana, en la que la realidad coexiste con la fantasía. Esta surge entre 1930 y 1940 y llegó a su auge en las décadas de 1960 y 1970. Otra cosa que deben saber y que es muy importante sobre el realismo mágico es que desde los años 30 al 70, Latinoamérica comenzó un periodo político de gran envergadura, regímenes autoritarios. Así emerge la crítica social y un estilo subversivo ante los estratos de la sociedad dominante dentro de los escenarios mágicos y eventos inverosímiles de las novelas. Básicamente, la gente estaba un poco aburrida de leer sobre cosas mágicas y fantásticas, siendo que la realidad de sus países era distinta. Por eso empezaron a escribir y a leer cosas más reales que tuvieran que ver con la cultura y con la situación que estaba viviendo cada país. Este tipo de escritura se convertía en una poderosa arma de crítica social y política. Ejemplo de ello es la denuncia social en Cien años de soledad, novela de Gabriel García Márquez, como ya he mencionado anteriormente. El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX que se caracteriza por la narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista, donde lo sobrenatural es parte de una realidad común y corriente. En él confluyen la influencia del psicoanálisis y del surrealismo europeo y la influencia de las culturas indígenas precolombinas con su tradición de leyendas y mitos en los que se producen hechos fantásticos. Algunos escritores importantes del realismo mágico son Miguel Ángel Asturias, Elena Garro, Rómulo Gallegos, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortázar y Arturo Uslar Pietri. Algunas características del realismo mágico son: tiempo no lineal de la narración, con uno o más narradores,
Importancia de los sentidos en las descripciones. Descripciones de contextos, lugares y fechas reales. Coexistencia de lo real y lo fantástico en un escenario verosímil, o sea, creíble. Relevancia de los sueños como escenario donde suceden las cosas. Crítica política, en particular a la élite y a las clases privilegiadas. Aceptación de lo fantástico y sobrenatural como parte de la realidad de parte de los personajes. Indiferencia del narrador a lo sobrenatural. No hay explicaciones acerca de lo que sucede, y esto ayuda a que el lector acepte este entorno y sus reglas sin cuestionamientos. Temas del realismo mágico. Entre los temas más recurrentes del realismo mágico encontramos la importancia del destino, la vida, la muerte, las enfermedades y sus curaciones inauditas, la paternidad desconocida y la venganza. Dentro de los temas favoritos de los autores mágico-realistas, también encontramos algunos estrechamente vinculados con el contexto latinoamericano, los desastres naturales, la soledad del dictador o mitos propios del continente. Identidad latinoamericana y realismo mágico. Las siguientes características del realismo mágico son muy propias y pertenecientes a lo que es la identidad latinoamericana. Crítica. Los textos del realismo mágico nos presentan cierta crítica, ya sea a las prácticas de la sociedad o al momento del país. Costumbres. Dentro del espacio latinoamericano sobresale una naturaleza diferente y unas costumbres propias, así como expresiones y términos casi exclusivos de la zona. El contexto y el espacio latinoamericano. Los autores se decantan por escenarios latinoamericanos para relatar sus historias, dando a conocer así el nuevo continente. Evasión. El gusto de los autores por alterar el tiempo, de lo que deducimos un afán por huir o evadirse del momento o situación en la que se encuentran. Este último punto es súper importante porque, si lo piensan, los escritores de la época están viviendo en periodos de dictadura o de regímenes militares, como quieran llamarlo. Por lo tanto, la situación de sus países no está fluyendo de una manera normal, y eso se ve ampliamente reflejado en sus obras. Y bueno, curso, este fue el video de la semana. Espero que lo estudien y lo repasen antes de nuestra transmisión en vivo, para que así yo pueda aclarar las dudas que vayan surgiendo. Creo que esta es una buena instancia para decirles que de verdad espero que sigan manteniendo la buena imagen que tengo de ustedes, que de verdad creo que son súper buenos estudiantes. Así que eso, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Adiós.